cuando va Camacho, se mete Camacho, gana frente al Derete, Camacho gira, está el primero Camacho. Lo hizo una vez más frente al Derete. Capó se metió linda jugada, gana fondo de cancha, la pausa de Gamarra, al toca al medio con peligro, atropelló Palau, descargó para Novi, gol. ¡Gol de Guaraní! ¡Guaraní! ¡Guaraní! Hernán Novik, gran jugada sobre la punta de Gamarra para dejar tras la marca al centro al medio, el toque corto de Marcelo Palau y Novik aparece aprovechando la pelota al fondo de la portería, comienza a liquidar el partido el conjunto legendario. Vamos, es utilizar la amplitud del campo, se mueven las líneas y en esa flexibilidad el espacio aparece solo. Está bien, por lo menos pensado desde lo teórico lo que busca Garnero. Habrá que ver si los jugadores pueden llevarlo a la práctica. Toque corto al centro. El envío frontal al área contraria, al centro para Hernán Rodrigo. ¡Gol de Guaraní! Parejito el Rorro. Un tiro, un gol. Vale. 1-0 está esta historia. Qué rápido le dio resultados esta búsqueda a Garnero. Qué increíble lo de López. Habrá que ver cuánto tiempo estuvo en cancha. Es la primera pelota que toca. Perfectamente cambiada la pelota desde un sector a otro, descongestionando. ¿Y quién la baja? Palau. Es el jugador emblema, el jugador franquicia de Guaraní. Perfectamente habilitado el Rorro López. Si es Copa Libertadores, si es torneo sudamericano, si es gol, el Rorro López está muy... Realmente todo puede suceder en este encuentro. Contreras la mete el zurdo, centro de Contreras, pelota al medio, libre, recibe Novik, va Palau, Palau en el área, gol, Epifanio, gol de Guaraní. Qué bien definió el 11. Epifanio García no solo es una cabeza feliz, también le pega bárbaro. Epifanio, nada que hacer para el arquero Salazar. Lo roba ya Zamora. Lo paga en su arco. 3-1 gana Guaraní. Qué linda jugada. Novik, Palau de taco. Y hay que ver la posición de García una vez más. Le pediremos a nuestro recurso técnico en Venezuela y a nuestra producción si nos pueden asistir. Pero el terreno va, señores, el pelotazo vacío para Camacho, pasa frente a Cañete, corre Camacho, ganó Camacho, está el gol, Camacho lo recuesta, va a ser un golazo, Camacho, Camacho, gol, me levanto Camacho, te voy a aplaudir. Cabral profundizó, qué linda pelota para Bogarín, cuarto en camino. Va Bogarín, cuarto en camino. Bogarín engancha, Bogarín intenta, Bogarín define. No se decide, definió ahora, se desvía, gol. ¡Gol! De Guaraní, Guaraní. Bogarín definiendo, hizo lo que quiso en el área. Terminó rebatando la pelota al fondo de la portería. Goleada legendaria, señores. Guaraní en la punta del campeonato. Por Bogarín y la definición. Guaraní 4, Nacional. Y gran tapada del arquero de Cerro Porteño. Que bien escapó Novik, tiró a colocar. ¡Golazo! ¡Gol!
puso el uruguayo. Guaraní que le está ganando a Cerro Porteño por 2-1. El segundo fue este gol del Guaraní. Golazo de Hernán Novik, donde la puso el uruguayo. Guaraní que le está ganando a Cerro Porteño por 2-1. El segundo fue este golazo de Hernán Novik. El Piru recibe de Camacho. Piru mete el balón. Bogarín bajó. Bogarín. ¡Gol! Cachetara, Vapuleara, se retira el hincha de Cerro Cabibajo, caliente, pero llegan algunos. ¡Qué paliza legendaria! ¡Gol! Carga Guaraní, se puede venir el primero, engancha, estaba a disparar, no se animó, increíble Bogarín, el centro que va, se demoró demasiado, ahora sube Rolón, golazo. ¡Gol! Salió ese bombazo, ese misil, ese latigazo, ese trayazo. ¡Gol! De Guaraní, Guaraní, Guaraní. Carlos Rolón. ¡Qué fusilazo, señores! A matar del rebote cuando Guaraní estaba acechando, merodeando el área, calentando la pava. Agarra el mate y lo ceba. Rolón la manda adentro.